Buenos días, bienvenidos a su programa Ciencias Cultura. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Gonzalo Enrique Bernal Rivas, quien nos dará su charla Todos recursos compartidos por la arquitectura de relaciones. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Bienvenidos todos a esta pequeña charla. Gracias, doctor. Voy a leer un poquito de su currículum para que la comunidad sepa sus alcances. El doctor Gonzalo es arquitecto por la Universidad de Guanajuato. Ha tenido intercambios académicos en la Universidad Laval de Quebec, Canadá. Tiene especialidad, máster y doctorado con mención cum laude en artes visuales e intermedia por la Universidad Politécnica de Valencia. Curador y museógrafo invitado en la Fundación Alzheimer de León. Artista seleccionado en el programa de estímulos al desarrollo y a la creación artística PETRA, Guanajuato. Profesor invitado en el Departamento de Arte Digital de la DICIS de la UG y en el Departamento de Artes Visuales de la UG. Artista visual invitado 3 años consecutivos en la Feria Ambiental de Salamanca, Guanajuato. Ponente en 4 ocasiones en el Congreso Internacional de Investigación de Artes Visuales en Valencia, España. Ponente en 4 ocasiones en el Simposio Internacional de Avances de Tecnología de Locación en Japón, Singapur y en Hong Kong. Ponente 5 ocasiones en el Coloquio Nacional de Formación Docente de Educación Media Superior en San Luis Potosí, Durango, Colima, Zacatecas y Acapulco. Algunos de sus intereses académicos son arquitectura efímera, instalaciones, transdisciplina y le gusta tocar el piano. Pues bienvenido, doctor. Le cedo los micrófonos y se puede iniciar la charla. Muchas gracias, Manuel. Gracias por la invitación y pues bienvenidos todos a esta pequeña plática que hemos titulado Fuego y Agua, 2 recursos visuales compartidos por la arquitectura y las instalaciones. Y bueno, como bien comentaba Manuel, esto parte un poco de mis intereses dentro de la arquitectura y las instalaciones y lo que he estado haciendo últimamente es comparar o buscando estos puntos de encuentro entre estas 2 disciplinas. Empecemos entonces con esta breve presentación sobre este tema del fuego y el agua como recursos visuales que comparten estas 2 disciplinas. A lo largo del tiempo, la arquitectura y las instalaciones se han aproximado y también se han distanciado, pues a veces separándose por completo y a veces fundiéndose en la transdisciplina. En esta charla vamos a reflexionar sobre las tensiones que existen entre estas 2 prácticas artísticas, teniendo como punto de partida el uso común de 2 recursos visuales, que son el fuego y el agua. Pero, ¿por qué elegir estos 2 recursos entre pues, la enorme gama que ha sido usada por la arquitectura y las instalaciones a lo largo de la historia? Bueno, pues el fuego fue relevante para la arquitectura desde sus orígenes más remotos, porque el espacio humano ha sido moldeado a partir de él. Como podemos notar en la teoría que el arquitecto romano Vitruvio nos presenta en el siglo I a.C., presenta en esta obra que se llama Los 10 libros de arquitectura, muy conocida, pues una explicación de cómo la arquitectura tuvo su origen de una manera muy relacionada con el fuego, porque es a partir de él que se generó el hogar. El fuego fue alojado en la cabaña primitiva y en torno a él se organizó la vida común. De hecho, bueno, si me lo permiten, les voy a leer un fragmento muy breve de lo que Vitruvio dice sobre el fuego en la arquitectura. Fíjense, en los primeros tiempos, los humanos pasaban la vida como fieras salvajes, nacían en bosques, cuevas y selvas y se alimentaban de frutos silvestres. En un momento dado, en un lugar donde los espesos bosques eran agitados por las tormentas y los vientos continuos, con la fricción de unas ramas con otras, provocaron el fuego. Asustados por sus intensas llamas, los que vivían en sus aledaños emprendieron la huida. Después, al calmarse la situación, acercándose más y más, constataron que la comodidad y ventajas eran muchas junto al calor templado del fuego. Acarreando más leña y manteniendo el fuego vivo, invitaban a otras tribus y con señas les hacían ver las ventajas que lograrían con el fuego. Por tanto, habían surgido las asambleas y la convivencia, precisamente por el descubrimiento del fuego. Es decir, el fuego nos unió y el fuego también hizo que la arquitectura pues, tuviera de alguna manera un origen a partir de este vínculo humano que se creó. Otro elemento que destaca Vitruvio es la lluvia.
también muy importante en los principios de la arquitectura. Las personas se dieron cuenta de que pues, había necesidad de protegerse del clima y esto condujo a crear viviendas con ciertas características. Con el paso del tiempo, a partir de las viviendas primitivas, pues hubo una evolución que llevó a estos techos de dos aguas que permitían que el agua se escurriera y que pues, nos permitiera tener un refugio del clima, particularmente de la lluvia. Y bueno, el fuego y el agua siguen estando presentes en nuestros días como elementos a partir de los cuales configuramos los espacios que habitamos, pero también como recursos visuales que han sido muy empleados en la arquitectura en su origen y más recientemente en las instalaciones. Para analizar esta presencia común, les propongo el día de hoy pues, este estudio comparativo que he elaborado a partir de dos casos. El primer caso aborda un par de piezas que han usado el fuego, específicamente el castillo de pirotecnia como un recurso visual. Y el segundo incluye dos piezas que han empleado el agua en un espacio interior, también como un recurso visual. En cada uno de ellos se analizó una pareja de ejemplos que está integrado por una obra arquitectónica y una instalación, pues con el objetivo de encontrar las aproximaciones y los distanciamientos que existen entre la arquitectura y las instalaciones. Vamos a empezar por el caso número 1, que es el castillo de pirotecnia como recurso visual. Le voy a pedir aquí a nuestro compañero de extensión que nos regrese una diapositiva para poder ver eso. Muchas gracias, esa primera imagen. Antes de abordar este primer caso de estudio, debemos aclarar un concepto que es muy importante, este de arquitectura temporal. Hay un autor, Jodidio se apellida, que en 2011 marcó que existe una diferencia entre arquitectura temporal y arquitectura efímera. La palabra efímero significa que dura un solo día. La palabra temporal está relacionada más bien con el término latín de temporarius, que significa que dura un corto periodo de tiempo. De esta manera podemos pues, comprender que la arquitectura temporal existe por un breve tiempo, mientras que si dura durante un solo día, si está presente durante un solo día, se considera arquitectura efímera. Entonces, los castillos de pirotecnia son o podrían ser estudiados por la arquitectura efímera. Y bueno, ustedes lo saben, los castillos de pirotecnia son una parte muy importante de la pirotecnia en México. Son estas estructuras de carrizo que se montan provisionalmente durante fiestas religiosas casi siempre y permanecen pues un momento muy corto y han sido muy poco estudiadas desde la arquitectura efímera en nuestro país. La variedad del diseño de los castillos pues es enorme, ¿no? Si consideramos los colores, los momentos de la quema de los castillos, los movimientos que tienen cada uno de sus elementos, las imágenes que se presentan, los textos, incluso la corona, ¿no? Pero el día de hoy queremos centrarnos en aquellos que incluyen texto dentro de su composición. Entonces, por un lado, del lado de la arquitectura efímera, digamos, tenemos los castillos de pirotecnia, ¿no? Por otra parte, vamos a revisar si existe alguna instalación artística que haya adoptado al castillo de pirotecnia como un elemento en su creación. Pues este es el caso del trabajo del británico Serith Wynne Evans, nacido este artista en 1958. Y ahora sí vamos a ver la siguiente diapositiva. En sus instalaciones, como pueden ver en la imagen, Evans festeja personajes famosos, relacionando lo que existe todavía con lo que ha dejado de existir. Con mucha frecuencia en su trabajo presenta citas que transforma usando luz y con lo cual hace referencia al cine. Él está muy interesado en el uso del lenguaje en el cine, la diferencia que existe entre el diálogo original y el doblaje, la discrepancia que hay entre los subtítulos y la imagen y también en cómo las palabras pueden expresar lo mismo que la imagen, la propia imagen, ¿no? Entonces, teniendo como estos referentes del pensamiento de este artista, podemos referirnos a la instalación que están viendo en pantalla, llamada Pasolini Osterremix. Es una pieza de 2003, y bueno, en ella nos presenta la playa de Ostia, que está ubicada muy cerca de Roma, donde ocurrió un asesinato que aún no ha sido resuelto, de un director de cine llamado Pier Paolo Pasolini. Que ocurrió en 1975. Bueno, dentro de este video, de esta videoinstalación, también nos presenta una obra que él mismo había hecho antes llamada Fireworks Text, como texto de pirotecnia. Es una obra de 1998
y que consiste en un marco de madera que sostiene letras formadas por fuegos artificiales de una manera muy similar a la que ocurre en los castillos de pirotecnia. La frase que se quema, la que están viendo en la imagen, pues es una descripción del campo en el que Pasolini creció. Esta misma frase pues fue mostrada en una película, autobiográfica suya de 1967 y en la que el director abordaba como tema la ignorancia como un crimen. Y bueno, ¿qué es lo que hay en común entre estas dos piezas, ¿no? Tenemos los castillos de pirotecnia por un lado y esta videoinstalación por el otro. Bueno, pues en el caso de la videoinstalación eh, y, y la pieza de arquitectura efímera, definitivamente, pues la pirotecnia, ¿no? Como un elemento visual, la estructura la tienen en común, los fuegos artificiales, las letras, todos estos pues son elementos compositivos de ambas piezas y pues son una coincidencia pues que vale la pena estudiar. ¿Qué diferencias encontramos? Pues fundamentalmente la intención. Un castillo de pirotecnia montado aquí en México normalmente es una expresión de la fe de una comunidad, mientras que la videoinstalación que revisamos pues simplemente nos quiere señalar un asesinato que no ha sido resuelto a través de una pieza conformada por, entre otros elementos, el fuego y el texto. Y bueno, esto sobre el fuego, ¿no? Aquí tenemos nuestro primer caso. Vamos al caso número 2, que es el uso del agua como un recurso visual. Eh, Me refiero al agua como lluvia en un espacio interior. Seguramente ustedes están preguntándose, bueno, en arquitectura, ¿cuándo se ha pensado en que llueva en un espacio interior? Si precisamente desde su origen estamos tratando de protegernos del clima. Bueno, pues esto ya ocurrió y lo podemos ver en el Panteón de Agripa, esta obra maravillosa del año 126 después de Cristo y que tiene un rasgo muy particular. Bueno, además de esta cúpula de concreto que es la más grande hecha en la historia, tenemos este óculo ubicado en el centro de la cúpula de concreto y que permite la entrada de luz y de agua. Bueno, pues el agua cae, el piso del panteón es ligeramente curvo, su centro es más alto que el perímetro y esto permite que cuando llueve el agua se dirija a un canal que se encuentra alrededor de este espacio. Eh, Está clarísima la función del óculo, permite la entrada de luz y agua, pero lo que no existe es un consenso sobre la relación que hay entre este elemento y los motivos que llevaron a su construcción. Eh, Hay opiniones muy diversas. Por ejemplo, hay quienes como Pietro Lazzeri, que en su texto de 1749 defiende que el panteón era parte de los baños de Agripa y que, bueno, esta cubierta era típica de las termas, de este género de edificios. Pero también hay quienes como Antonio Baldani, en 1756, aseguran que el panteón estaba totalmente aislado de cualquier otro edificio. Entonces, de pronto no se tiene muy claro como el motivo de que este óculo esté ahí presente. Bueno, por el lado de la arquitectura, ¿no? Ahora vamos al otro lado, al lado de las instalaciones. ¿Qué pieza de instalación, qué obra de instalaciones nos ha presentado la lluvia en un espacio interior? Pues aquí podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la que veremos esta imagen que corresponde a Living Dog Among Dead Lions, o en español, es algo así como perro viviente entre leones muertos. Es una instalación creada en 2017 por el artista georgiano, perdonen mi pronunciación, Vajiko Kashkiani. Y bueno, el título de esta obra hace referencia a un mito antiguo y también algunos sucesos ocurridos en el 2017 en este país, en Georgia. Para crearla, el artista desmanteló una cabaña de madera que estaba ubicada en el campo originalmente y la volvió a montar en la galería. Le agregó algunos muebles en su interior, objetos cotidianos y también, lo más importante, un sistema de irrigación que simula que está lloviendo al interior de la casa. Y bueno, mientras la instalación estuvo en exposición o en exhibición, el agua pues modificó el interior de la cabaña, descomponiendo algunos objetos, favoreciendo el crecimiento de ciertos organismos, como por ejemplo los hongos. Y bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir el artista a través de esta obra? Pues es una metáfora
del interior de las personas. Es como si la casa fuéramos nosotros y nuestro interior pues fuera un poco modificado por esta lluvia. La lluvia podría referirse a una amenaza o a una purificación que está teniendo lugar constantemente, aunque también puede ser la manera aparentemente natural en la que los acontecimientos modelan las opiniones de las personas o el pensamiento que podemos llegar a tener. Entonces hay como mucho discurso del interior como personal dentro de esta pieza. Ahora, si comparamos el Panteón de Agripa con esta pieza, las dos que tienen en común la lluvia en el interior, ¿qué podemos encontrar como similitudes y como diferencias? Bueno, definitivamente, pues la lluvia en el espacio interior como una coincidencia, pero definitivamente con intenciones muy diferentes. Desconocemos con certeza la intención de la lluvia en el interior para el Panteón de Agripa, y por otro lado tenemos pues la seguridad de que pues, se trata de una metáfora respecto al interior de la persona en el caso de la instalación. Una diferencia importante entre estas dos piezas pues es que la primera, el Panteón, agrega el elemento de la lluvia de una manera natural. La lluvia no tiene horario, no podemos saber cuándo va a llover al interior del Panteón de Agripa. Sin embargo, en la instalación aquí sí que hay pues una planeación. Por ejemplo, si la instalación se presenta en un espacio expositivo que está abierto de 10 de la mañana a 18 horas, de martes a domingo, pues es ese horario en el que va a llover, ¿no? Entonces, esta es una de las pues, diferencias que podemos encontrar. Entonces, ya revisamos estos dos casos, ¿no? El caso en el que el castillo de pirotecnia está presente en estas dos disciplinas, el caso en el que la lluvia en un espacio interior está en las dos disciplinas, pero ahora vamos a ver todavía algo un poco pues, más novedoso, que es la transdisciplina. La transdisciplina es un concepto muy diferente y que ahorita vamos a ver que tiene también pues, una tradición importante. Los dos casos iniciales pues, fueron aproximaciones entre la arquitectura y las instalaciones, ¿no? Por los recursos visuales que tienen en común. Sin embargo, lo que tienen es que cada uno fue desarrollado pues, en una disciplina de manera separada, ¿no? El Panteón de Agripa no tiene nada que ver con una instalación, por ejemplo. Pero hay unas piezas que no han sido creadas desde la arquitectura o desde las instalaciones, sino desde las dos al mismo tiempo. Y eso es justamente lo que le interesa a la transdisciplina. En este contexto, bueno, hay que mencionar a este centro llamado Fondo Regional de Arte Contemporáneo del Centro, por sus siglas FRAC, ubicado en Francia, que ha desarrollado desde los años 1990 una colección de naturaleza transdisciplinar muy diferente a lo que podemos encontrar en los museos como más tradicionales, ¿no? Han sido muy pocas las exposiciones que a lo largo del tiempo han conseguido pues, mostrar desde la transdisciplina esta fusión entre la arquitectura y las instalaciones. Y bueno, el FRAC, dice una de sus exdirectoras, es el único espacio, la única institución que reúne obras artísticas y proyectos arquitectónicos. Y fue creado pues para generar una especie de discusión transversal sobre las dos disciplinas. Por un lado las artes visuales, particularmente las instalaciones, y por el otro la arquitectura. De hecho, en cierto momento, este espacio ha sido pues comentado por diferentes personas. Les quisiera leer muy brevemente lo que la exdirectora de este centro dice sobre este lugar. Fíjense lo que dice. La colección del centro FRAC tiene como punto de anclaje el movimiento radical en arquitectura que marcó los años 1960 en Europa. Un crítico de arte, Germano Celón, fue el primero en designar como arquitectura radical a unos grupos de italianos como Archisum o Superestudio, quienes reclaman una actitud iconoclasta donde la arquitectura está asociada a otras artes,
y corrientes artísticas contemporáneas en las instalaciones que realizan esos arquitectos, probablemente representantes de las últimas vanguardias. Es decir, estamos hablando de una tradición europea nacida en los años 60, en la que pues, la arquitectura y las instalaciones están fusionadas. Esto no es algo nuevo, tenemos pues ya un tramo recorrido, ¿no? en estos términos de la transdisciplina. Entonces, vamos a mencionar a continuación algunos ejemplos de obras transdisciplinares para pues entender mejor a qué se refiere esto. Un primer ejemplo puede ser Maison d'Hiver, que es una pieza de 2002. Es una casa creada por el arquitecto suizo Philippe Ram, un arquitecto nacido en 1967. Y bueno, esta casa fue hecha para el artista francés Fabrice Hibert, nacido en 1961. Su rasgo principal es que reproduce en tiempo real el clima de una ciudad que se encuentra en otra parte del mundo. Entonces, me dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el fuego, no? Pues sí tiene una relación si consideramos que la temperatura, pues es, por extensión, parte también del concepto de fuego. Podemos regresar a la diapositiva anterior, por favor. Y bueno, en esta diapositiva de color rojo, les estoy mostrando un segundo ejemplo en el que el fuego, como un concepto ampliado, se retoma en la transdisciplina. Esta es una segunda obra del mismo arquitecto, de Philippe Ram, que está centrada más bien en la luz, más que en la temperatura. Si se fijaron, lo primero que comentaba fue pues, la presencia de la temperatura en el diseño del espacio, y ahorita estamos más bien abordando la luz. La luz, pues, también se relaciona de alguna manera con el fuego. Esta pieza tiene el nombre de Ghost Flat, es una especie de, traducido como de departamento fantasma. Es una pieza de 2004 y fue diseñado para la escritora francesa Marie Dorezec, nacida en 1969. Bueno, ¿qué particularidades tiene esta obra? Se trata de una casa que está construida en Japón, específicamente Kita-Kyushu, y bueno, sus espacios no obtuvieron su forma a partir de las 3 dimensiones típicas, sino que cada uno de estos corresponde con una parte del espectro electromagnético visible. Por ejemplo, el baño se localiza alrededor de los 450 nanómetros, entonces, pues dentro de la sección ultravioleta, ¿no? Y así cada uno de los espacios tiene un color diferente. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva, si no me equivoco, estamos viendo el comedor, entonces, pues tiene un color diferente, ¿no? De hecho, esta vivienda recibió el nombre que les comento de Ghost Flat, de departamento fantasma, justamente porque el espectro de un espacio, pues va cazando como a otro espacio, ¿no? Entonces de ahí viene su nombre, es pues el concepto, ¿no? Y bueno, ya mencionamos estas dos piezas transdisciplinares en las que se aborda el fuego de una manera pues muy amplia, entendido como temperatura o como luz. Pero ahora, ¿qué pieza podemos encontrar o mencionar desde la transdisciplina en la que se use el agua como un recurso visual? Muy bien, pues ahora sí podemos ver la siguiente diapositiva en la que encontraremos a Blur. Blur es un proyecto de los arquitectos muy famosos Diller Scofidio. Fue montada en la Swiss Expo en el año 2002 sobre el lago de Neuchâtel. Y bueno, este trabajo consistió en crear básicamente una nube artificial que cubría una estructura ligera de tensegridad. Y aquí, bueno, vale la pena recordar este concepto de tensegridad. Este término proviene de la contracción de dos palabras, que es integrity, integridad, y tensional, que es tensional, y fue acuñada por Fuller a principios de los años 60. Y bueno, solamente este fue un breve paréntesis para recordar esta idea de la tensegridad. Pero bueno, lo importante en esta pieza, más allá de este concepto, pues es la presencia del agua. En esta ocasión también entendido desde un concepto amplio, el agua pues como vapor. Es el componente principal de esta obra. Y bueno, lo interesante es también las proezas técnicas que se hicieron para que funcionara.
el agua se bombea del lago sobre el que se encuentra montado este edificio y se convierte en niebla por un montón de aspersores. Estamos hablando de 31.500 aspersores. Y bueno, si revisáramos la descripción de la manera en que se refieren a esta pieza sus creadores, pues nos daremos cuenta de que hablan pues de la niebla, ¿no? De cómo de pronto nuestra visión o nuestra vista es el sentido que más privilegiamos y, y de pronto dependemos mucho de él, ¿no? Entonces, nos hacen reflexionar un poco sobre la presencia de los otros sentidos, de la importancia que tienen los otros sentidos para nuestras vidas. También es muy interesante la descripción que de esta pieza ha hecho una institución, que es el MoMA, el Museo de Arte Moderno, y que dice lo siguiente. La percepción alterada producida por el performance arquitectónico es en esta instancia un medio crítico para un fin particular: cuestionar y aumentar el potencial de los monumentos públicos para ofrecer nuevas formas de conciencia. Creo que esta descripción es maravillosa porque no solamente nos permite ver pues, los rasgos del edificio, la intención que tiene, sino también lo describe en términos de la transdisciplina. Entonces, es más, ni siquiera se menciona la instalación, si se fijaron, más bien se habla del performance y la arquitectura de esta mezcla entre las dos disciplinas, y creo que esto lo vuelve pues un ejemplo muy interesante para esta combinación de la arquitectura con otras artes visuales. Y bueno, pues llegó el momento de abordar algunas conclusiones de lo que les acabo de presentar el día de hoy. En la siguiente diapositiva van a poder ver un poco, pues, una especie de resumen visual de las piezas que estuvimos revisando. Y pues vamos a retomar algunas de las ideas que estuvimos viendo y agregaremos algunas nuevas. Bueno, a partir de este ejercicio que acabamos de realizar, pues es posible encontrar algunas coincidencias. Ya decíamos que en el caso de Firewall Text y los castillos de pirotecnia, pues encontramos que en ambos se escribió con fuego, usando como soporte pues una estructura que es temporal y sobre la que se montaron letras que se encendían para mostrar un mensaje, ¿no? Además, podemos encontrar otras similitudes. Por ejemplo, bueno, Pasolini en la obra de Pasolini Oster Remix se nos presenta pues un video, es una videoinstalación. ¿Qué similitud podría existir entre este video que nos presentan en una galería y el video que cualquier persona, cualquier espectador podría tomar al momento de asistir a la quema de un castillo de pirotecnia, ¿no? Ahí también es muy interesante como este fenómeno de postproducción, cómo nos muestran el video de una instalación de la misma manera en que podríamos ver el video de la quema de un castillo de pirotecnia. Entonces, bueno, es interesante, ahí tiene pues mucho de qué buscarle, ¿no? Mucho que investigar. Luego tenemos la cuestión del Panteón de Agripa y comparado con Living Dog Among the Lions que revisamos, decíamos que los dos tienen en común pues que usaron el agua en forma de lluvia como recurso visual innovador al interior de un espacio. Por otra parte, también podemos encontrar pues algunas divergencias. Decíamos que en el caso de estas piezas en las que se aborda el fuego, el castillo de pirotecnia y Firework Test son diferentes en su intención, ¿no? Mientras un castillo de pirotecnia pues es una obra de arquitectura efímera, pues también mmm, la intención de manifestar la fe. Esa es su intención principal. Y por otra parte, pues lo que vimos en la instalación es la idea de querer denunciar un asesinato que ha permanecido impune. Por supuesto, también otra diferencia que encontramos fue en el Panteón de Agripa comparado con la instalación en la que llueve al interior de la cabaña, pues está las diferencias en las intenciones, ¿no? Una intención que no está muy clara en el Panteón de Agripa y por otra parte, pues la intención de buscar una metáfora sobre lo que ocurre en el interior de una persona. También mencionábamos
como diferencias, como el panteón tiene esta lluvia de forma natural, como la instalación lo tiene de forma artificial. Pero además hay otros dos conceptos que les quiero comentar si comparamos estas dos obras. Primero está la cuestión del control. Eh, de pronto nos podemos dar cuenta de que los recursos visuales que se utilizan pueden ser manipulados con cierto control. Eh, y esto va más allá de si se trata de una obra arquitectónica o de una instalación. El control siempre es un elemento que está presente. ¿Qué tanto control quiero tener sobre un recurso visual que estoy usando, como puede ser en este caso la lluvia al interior de un espacio? ¿Quiero que el clima lo decida o quiero ser yo quien ponga un horario y decida, bueno, la intensidad de la lluvia y por cuánto tiempo llueve? ¿No? Entonces, esta idea del control también es muy interesante, pues para retomarla en estudios posteriores. Y no solamente, como les digo, no es algo que sea una característica propia de una cierta práctica artística como la arquitectura o las instalaciones, sino que puede aparecer en cualquiera de las dos. Otra cosa, otro concepto que también podemos revisar en estas diferencias entre el Panteón de Agripa y la instalación en la que llueve en su interior es la cuestión del azar. ¿Qué tanto podemos o queremos permitir que el azar decida lo que ocurre en una pieza, ya sea de arquitectura o de instalaciones? Y aquí es donde nos damos cuenta que de pronto no es tan importante pues a qué práctica artística pertenezca una cierta obra, sino más bien las decisiones que se toman respecto a conceptos como el control o el azar. Y bueno, si bien pues este estudio comparativo que acabamos de hacer fue importante para pues encontrar similitudes o diferencias entre obras arquitectónicas e instalaciones, también revisamos algunas piezas, tres, de pues obras transdisciplinares. Estas tres piezas pues están encaminadas a pues destacar cierto recurso visual que nos llevan, bueno, a ciertas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, ya decíamos en el caso de esta nube, cómo pues nos hace pensar sobre la prevalencia de la visión sobre los otros sentidos, o las casas diseñadas por este arquitecto como Casa de Invierno o el Departamento Fantasma, pues cómo podemos manipular pues los elementos que configuran el espacio para que tengan pues los rasgos que nosotros deseamos, que la forma no siempre depende pues de elementos que son tan tangibles, tan fijos, ¿no? Y bueno, también otra cosa que vale la pena mencionar ya para acercarnos al final, es que las tres piezas que mencionamos al final, las tres piezas de transdisciplina, fueron hechas por arquitectos, no fueron hechas por artistas. Pero lo interesante no es tanto esto, sino la intención que tienen. Eh, yo creo que los admiro mucho porque son personas que tuvieron el valor, la valentía de decir, bueno, sí, yo soy arquitecto, pero voy a hacer una pieza transdisciplinar. Y además darnos cuenta de que no son cosas nuevas, están retomando una tradición que ya se remonta, como hemos mencionado, a los años 1960. Entonces, eh, siempre ver hacia atrás nos enseñará que hay cosas que vale la pena rescatar y pues proyectarlas hacia el futuro. Creo que este trabajo que están haciendo los arquitectos actualmente y desde los años 1960 es muy valioso porque nos permite abrirnos y no pues centrarnos en una sola disciplina que muchas veces puede resultar en algo mucho más enriquecedor. Y bueno, pues finalmente pues quisiera también subrayar que estos análisis que hicimos nos permiten notar pues que existen muchos aspectos que pueden aproximar o alejar a dos disciplinas como son la arquitectura y las instalaciones. Hoy hablamos de recursos visuales, pero otros aspectos pueden incluir la metodología, los objetivos, las intenciones, el control que mencionábamos ahorita, el azar, es decir, hay muchos factores que pueden hacer que estas disciplinas se acerquen o se alejen entre sí.
Esto pues nos hace darnos cuenta de que hay un universo enorme que está todavía por explorar y que es definitivamente pues muy, muy interesante. Por mi parte, creo que eso es todo y ahora pues quisiera regresar la palabra a Manuel para pues iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas si alguien tiene algún comentario o alguna nota. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo. Pues a nosotros no nos queda más que agradecer su participación. Por aquí tenemos una nota de Mirza Molgora. Dice, muy interesante, como la fusión de disciplinas puede dar un resultado a obras espectaculares, bellas, originales y con una intención que puede incluir metáforas y conceptos de conciencia. Felicidades. Entonces, por ahí tienes una felicitación, sí, a la Muchas charla. gracias, Mirza. Muy amable. Por nuestra parte, Programa Ciencias y Culturas, agradecemos tu participación. Queda abierta para que puedas participar de nueva cuenta y darnos alguna otra charla de todos los temas que abordas. No sé si quieres agregar algo más. Pues quisiera agradecer. Ahí tenemos otro comentario. Sí, de Beatriz Adriana González Pérez. Dice, en tiempos prehispánicos se tenía este concepto en la arquitectura de esa época, ¿verdad? Te hacen una pregunta. Sí, de hecho, estamos hablando de tiempos todavía anterior a la época prehispánica. La arquitectura es una disciplina muy, muy antigua. Muy bien. Bueno, queda contestada la pregunta. Creo que es ahorita lo que tenemos por el momento. Entonces, ¿algo que desees agregar, Gonzalo? Muy bien, Manuel, pues nada más agradecerles la invitación nuevamente y pues también agradecer a nuestro auditorio por habernos acompañado y pues esperemos vernos en otra charla muy pronto. Claro que sí, Gonzalo. Nosotros les hacemos el anuncio de la próxima charla que se llamará La diversidad cultural como fuente de intercambio, innovación y creatividad, que impartirá el maestro José Manuel Quintana Delgado. Los esperamos el próximo 23 de febrero a las 5 de la tarde. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Un placer Gracias, estar aquí con nosotros. un gusto saludarlos. Hasta pronto. Hasta luego.